Bueno, continuando con el curso sobre los conceptos de diabetes, del manejo del paciente con diabetes, el manejo del paciente con enfermedad renal crónica, nos toca ver el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad renal crónica, pero no desde el punto de vista del especialista, sino desde el punto de vista de atención primaria, que son ustedes. El primer concepto que debemos de dejar claro es que todo paciente que vive con diabetes requiere el tamizaje de la función y de daño renal. Todo paciente que diagnosticamos diabetes debe de verse el tamizaje de la función a través de la tasa de filtración glomerular que se obtiene a través de la determinación de creatinina sérica y una ecuación que nosotros la hemos considerado más útil, que no utiliza la raza, sino solamente el sexo, la edad del paciente y el nivel de creatinina o de cistatina, ¿ya? Es la EPI del 2021, EPI-CKD. Y el daño debemos de conocerlo de todo paciente con diabetes, porque el daño significa la microalbuminuria o la macroalbuminuria que tenga el paciente. Entonces, primer concepto que todo paciente debe de tener en cuenta, ustedes como médicos de atención primaria, que ese diabético tiene que tener esa información. Este es un cuadro que me parece interesante para resaltar y dejar claro que todo paciente diabético tiene que ver la función renal y todo paciente tiene que ver el daño renal. Y cuando nosotros hablamos de función renal, podemos utilizar la creatinina o la cistatina C para determinar la tasa de filtración que nos da, si es menos de 60, una información valiosa de decirnos que el paciente tiene una insuficiencia renal crónica por una alteración de la función renal. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de daño renal, lo que pedimos es el RAT, que habíamos dicho que el RAT son las siglas de una razón, de una relación de albúmina-creatinina. Podemos pedir una albuminuria de 24 horas, pero hemos dicho que eso solamente son para situaciones puntuales de pacientes complicados, como por ejemplo pacientes que tengan un síndrome nefrótico, donde los niveles de albúmina son extremadamente altos, pero en la práctica lo que queremos es solamente el RAT, que es la razón albúmina-creatinina. Si esta está, en algunos autores dicen más de 20, otros más de 30, yo me voy a quedar con ustedes más de 30, pero menos de 300, hablamos de microalbuminuria. Y si tiene un RAT más de 300, hablamos de macroalbuminuria. De tal manera de que el diagnóstico de enfermedad renal crónica requiere de dos mediciones alteradas con al menos de 3 meses de diferencia. Eso también lo recalcamos. Si yo la primera vez que valoro esto, que todo diabético lo debemos de hacer, tanto la función como el daño renal a través de la tasa de filtración o la micro-macroalbuminuria que tenga, lo tengo que volver a hacer para yo ahí establecer el concepto de insuficiencia renal si se vuelve a repetir la misma alteración con un lapso de 3 meses. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué yo tengo que saber la función alterada o el daño renal de mi paciente? Porque esta es una tabla clásica que todos nosotros debemos de tener en nuestro portafolio, en nuestro teléfono, para poder determinar qué riesgo tiene mi paciente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con estas características y le hemos hecho una tasa de filtración y está en 46, el nivel sería G3A. Es decir, ese paciente tiene una tasa de filtración glomerular
que determina un nivel G3A. ¿Qué hablamos? Función. Pero el paciente no tiene, ¿ya? El paciente no tiene ni micro ni macroalbuminuria. O sea, está bien, menos de 30. Sin embargo, por la graduación de su tasa, ya tiene un moderado riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Porque tú dices, la tasa está en G3A, pero no tiene micro, está bien el paciente, no, tiene insuficiencia renal y tiene moderado riesgo cardiovascular. Si nosotros vemos otro ejemplo diferente, si yo tengo un paciente normal o alto, es decir, más de 90, que normalmente decimos más de 60, está bien la tasa, pero si tiene más de 90 y el paciente tiene más de 300, es decir, A3 de categoría de albuminuria, ¿cuál es la graduación de riesgo? Alto. Yo les pregunto en el examen y les pregunto y les digo, ¿qué tan importante es el daño o la función? ¿Cuál de ellos es más importante? ¿Que me establece mayor riesgo? El daño. Porque yo les decía, hipotéticamente, no es lo mismo que yo como arquitecto construyo, como ingeniero una casa, ¿ok? Que me salga chueco el edificio, eso es un daño estructural serio. Nadie me va a recibir la obra. Pero si esta puerta me queda más chica y no me entra, ¿qué es lo que yo hago? Si es una puerta de madera, la cerrucho o la lijo o lo que hago, lo que tengo que hacer y ya me entra en ese espacio. Es algo funcional solamente. Eso, para eso sirve. Entonces, cuando yo le dé ejemplos en la tesis o en el examen, tengo este paciente con estas características, determine usted el riesgo de eventos cardiovasculares, en qué categoría está, podemos darnos cuenta de que yo puedo tener bajo riesgo si tengo más de 90, pero normal mi A1. Es decir, G1A1 es normal, ¿ya? O bajo riesgo. Si yo tengo un paciente entre 60 y 89 de G2, pero tiene el paciente A2, ese paciente es de moderado riesgo. Y así, si nosotros vemos un paciente en la última etapa, que es G5, que es una falla renal con menos de 15 de tasa de filtración glomerular, en cualquier condición que el paciente tenga o no tenga microalbuminuria, es de muy, pero muy alto riesgo. Ahora, la pregunta que nos surge, ¿por qué identificar en forma temprana la enfermedad renal en el diabético? ¿Por qué es importante? En clases pasadas, ustedes van a ver cuando estudien los videos, que tenemos un alto riesgo de eventos cardiovasculares. El 90% de los pacientes que tienen deterioro de la función renal tienen problemas cardiovasculares. ¿Cuál es la principal causa que me puede, o enfermedad que me puede deteriorar mi riñón? La diabetes. En segundo lugar, la hipertensión arterial y otras glomerulopatías que también vimos. Entonces, si yo pregunto por qué identificar en forma temprana la enfermedad renal por diabetes es necesario, para actuar. ¿Por qué? Porque tenemos fármacos que van a impedir que la función renal se siga enlenteciendo, se siga deteriorando y el paciente tenga, a mayor deterioro de la función renal, mayor eventos. La respuesta a esta pregunta de por qué ustedes consideran que debemos de ser prontos en el diagnóstico está dado por esto de acá. Porque cuando yo sospeche y diagnostique enfermedad renal crónica, sea funcional o sea por daño, yo tengo que darle tratamiento temprano con IECAS o ARA2
si mi tasa de filtración está alterada o si mi microalbuminuria está presente. ¿Qué me representa que ustedes le receten enalapril, losartán, valsartán? Y no estoy diciendo que el paciente está hipertenso. Estoy diciendo que tiene falla renal y es diabético. Aunque no sea hipertenso, yo tengo que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque en clases pasadas yo me di cuenta que era el sistema que se engatillaba. ¿Te acuerdas de la arteriola eferente y de la arteriola aferente? La presencia de azúcar me hace que la arteriola aferente se dilate, pero la presencia también del engatillamiento de la mácula densa, ¿te acuerdas que te decía de la renina? Hace que se produzca una vasoconstricción de la arteriola eferente, vasodilatación, y eso hace que se produzca una hiperfiltración glomerular. Bueno, eso lo van a ver, ya está grabado, ya lo vamos a subir. Y a propósito, el primer video de esta clase que yo subí tiene 801 personas que lo han visto. Y no creo que sean ustedes las que lo vean, porque ustedes no ven esto. Ustedes se dedican a ver otras cosas. Pero hay 801 personas que le ha interesado el caso de obesidad, si la obesidad es una enfermedad y si la obesidad es una situación crónica. Estaba 801 en menos de 2 días. Ok. Espero que lo difundan también ustedes y que los vean ustedes. Entonces, el tratamiento temprano es efectivo porque reduce el deterioro de la insuficiencia renal casi un 40% y los eventos cardiovasculares casi un 30%. O sea, el momento que yo te receto estos fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina, aldosterona, que es fundamental, el primer paso, yo voy a encontrar un beneficio de reducción de lo que me mata, que es lo cardiovascular. Si yo tengo un paciente diabético con una alteración, y ya por el hecho de ser diabético, como lo vamos a ver cuando hablemos de dislipidemia, ya por el hecho de ser diabético es una población de riesgo cardiovascular. Necesita estatinas que reducen en alrededor del 30% los eventos cardiovasculares en el paciente que tiene enfermedad renal, mucho más todavía, porque son mucho más propensos a tener. ¿Qué tenemos? Si el paciente es hipertenso, además, debemos de intensificar el control de la presión. ¿Por qué? Porque los eventos cardiovasculares fatales y no fatales y la mortalidad, con el hecho de intensificar y lograr las metas de presión arterial, que para este paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, como es el diabético con enfermedad renal crónica, es llevarlo a una cifra de 130 menos, 80 menos de presión arterial sistólica o diastólica. Si yo tengo el paciente diabético tipo 1 y tiene enfermedad renal funcional o por daño, el control de la glucosa es fundamental. Diabético tipo 1, no estoy hablando del diabético tipo 2, porque reduce la incidencia de mayor deterioro de la función renal. Cuando nosotros vemos el diabético tipo 2, el control de la glucemia puede ser especialmente benéfico, pero no sustancialmente igual como lo es para el de tipo 1. ¿Por qué? Es benéfico en las primeras etapas. Si no logramos el control glucémico en las primeras etapas del paciente diabético, esa situación le va a pasar factura posteriormente. Y aquí viene un concepto que tienen que tenerlo en claro ustedes, que es la memoria. No de ustedes, sino la memoria metabólica. ¿Qué significa memoria metabólica? Que si yo, médico, ustedes médicos, inciden en el paciente con diabetes tipo 2 y desde su diagnóstico ejercen un control estricto de la glucemia que tiene el paciente, glucemia en ayunas, glucemia postprandial o objetivos de hemoglobina glicosilada, si ustedes lo logran tempranamente,
ese paciente va a tener un mejor pronóstico con el tiempo, con el progresar de su enfermedad. Si yo comparo pacientes que no controlan tempranamente sus niveles de glucosa con los que sí lo controlan, los que no las controlan tienen mayor eventos que los que tienen un mejor control. Y el último punto de la respuesta es que los inhibidores SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica que tengan o no proteinuria y diabetes reducen el riesgo de enfermedad renal en el 30 a 40%. Casi dos que les des SGLT2, uno de ellos va a reducir el deterioro de la función renal. Esta respuesta que le damos a la pregunta de por qué debemos de ser precoces en determinar el daño o la función alterada en el paciente diabético son estas respuestas. Y cada una de esas respuestas ustedes la tienen que conocer, porque eso diferencia al médico clínico del médico que no es clínico. ¿Y qué le estoy diciendo? Lo primero que está ahí en verde, ¿qué dice ahí? Bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque ¿qué pasa si yo no bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Si le doy los inhibidores SGLT2 que van a van a producir vasoconstricción de la arteriola aferente y todavía tengo eso se va a hacer hipertensión todavía, no va a haber fuga de esa presión intraglomerular. Por eso es, señora, usted está bloqueado, doctor, usted está bloqueando el sistema renina-angiotensina, ya tiene un IECA o un sartán en el tratamiento, ya tiene estatina, ya puede tener aspirina, puede tener lo que sea. Ahí viene el inhibidor SGLT2. Porque todos los estudios que se hicieron en pacientes renales tenían que tener el bloqueo del sistema renina-angiotensina antes de participar en el estudio. Si es tan relevante, 30, 40% la reducción del deterioro renal del paciente, ¿qué papel juegan los ISGLT2 en la enfermedad renal crónica? ¿Cuál sería el papel? El papel es el que les explicamos nosotros anteriormente. Si yo tengo identificado cada uno de estos gráficos, este lila es el SGLT2, la glucosa es esta molécula que está aquí, el sodio es este, y la dapaglifosina, ¿qué es? Un inhibidor, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que sea beneficioso? Esto de aquí, si nosotros lo ampliamos, vemos que la filtración de la glucosa se lleva a cabo normalmente en el paciente con diabetes, pero aquí están los ISGLT2 y los ISGLT2 reabsorben la glucosa y la vuelven a poner en el torrente sanguíneo. De tal manera que la glucosa reducida y la reabsorción de sodio se lleva a cabo. Entonces, si eso es lo normal, ¿qué pasaría? Miren aquí, este de aquí, si yo le pongo en azul dapaglifosina y bloqueo el SGLT2. Ya no se va a producir esa reabsorción de la glucosa, de tal manera de que el paciente que yo en azul está el bloqueante ISGLT2, se va a producir una disminución, ¿ya?, de la reabsorción de glucosa, y toda la glucosa, 90% a través del ISGLT2, lo va a reabsorber el túbulo contorneado proximal y un 10% con el otro tipo de ISGLT2, mejor dicho, de SGLT2, que viene a ser el ISGLT1. Entonces, ¿qué hay aquí aumentado? ¿Qué se ve aquí? Azúcar. Esta azúcar que está en blanco, que debería ser reabsorbida normalmente, cuando yo utilizo dapaglifosina como representante de un inhibidor SGLT2, impido la reabsorción.
dejo que siga el tránsito esta glucosa y al final la glucosa se elimina en forma de glucosuria. Y esta cantidad de glucosuria puede llegar hasta 70 gramos la capacidad de los ISGLT2 de impedir la reabsorción hasta de 70 gramos de glucosa. Esto que se pierde de glucosa por la orina porque se produce una glucosuria son alrededor de 300 kilocalorías que se pierden solo por el hecho de tomar dapaglifosina o empaglifosina. Si yo pierdo 300 o 350 kilocalorías, es como que yo haga un ejercicio todos los días. Por eso es que bajan de peso los pacientes. Si yo boto azúcar, pero también elimino sodio, ¿qué pasa con la eliminación? Disminuyo también el edema. Por eso es que este medicamento disminuye no tanto el edema intravascular, sino el edema intersticial. Por eso es que no te causan hipotensión, como sí te puede causar furosemida. ¿Qué es lo que te dice el residente? ¿Está congestionado? Sí, usa furosemida, te dice, ¿sí o no? Pero antes mide la presión porque puede estar baja, la furosemida te la va a bajar. ¿Sí o no es así? Ese es un diurético que te disminuye la furosemida, el volumen intravascular, lo que está dentro del vaso. Mientras que estos inhibidores SGLT2 te eliminan el líquido que está extravascular. Por eso es que la insuficiencia cardíaca que tenemos pacientes edematizados, sus piernas, congestionados, tiene un efecto diurético inteligente. No te bajan la presión, no te producen hipotensión. Si tú tienes la presión alta, te baja la presión. Pero si tú tienes la presión normal, no te la baja. ¿Cómo se llama eso? Un diurético inteligente. De tal manera que al inhibir el SGLT2, que es esto que está aquí, estos medicamentos eliminan el exceso de glucosa en la orina y la hemoglobina glicosilada baja. La dapaglifosina es más de 1400 veces más selectiva para los SGLT2 frente al SGLT1. Los SGLT2 actúan por mecanismos natriuréticos y se asocian con una disminución de la concentración de sodio intracelular y de la actividad de sodio ATPasa de potasio. Bien. ¿Cuáles son los caminos propuestos por cuales los ISGLT2 producen la protección renal? ¿Ustedes creen que los caminos son 1, 2, 3 o varios? ¿Ustedes han oído hablar de los inhibidores SGLT2? ¿Ustedes lo han visto que se recetan los especialistas y la gente que conoce? Son los fármacos que han revolucionado en los últimos años. Pero hay mucha gente que no los usa. Usa otras cosas. ¿Te acuerdas que hablamos en su momento de inhibidores de PP4? Que no son neutros, sino en la parte cardiovascular o en la parte renal. Sin embargo, los usan más. Si vimos los gráficos de la otra vez de las sulfonilureas, que producen a veces hipoglicemia en nuestros pacientes, son los que más se usan. Glibenclamida. ¿Ustedes recetan glibenclamida o no? Ustedes no recetan en su internado. Pero ustedes ven recetar a la gente. Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son los caminos propuestos de la protección renal? ¿Por qué son buenos? Son muy complejos, son varios los mecanismos. Pero vamos a ver 8 de los principales. Primero, aumenta la oxigenación de las células tubulares basales en una disminución de la demanda de transporte de solutos y un aumento del hematócrito conduciendo al aumento de la entrega de oxígeno. La mácula, lo que es el glomérulo, se favorece la oxidación. ¿Ya? Perdón, no oxidación. La oxigenación de esta estructura.
De tal manera de que aumenta. Yo les pregunto, ¿los inhibidores SGLT2 aumentan el hematócrito? Sí. ¿Por qué le tengo que poner eritropoyetina a los pacientes que tienen falla renal? O a los crónicos. ¿La eritropoyetina dónde se produce? En el riñón. Si yo favorezco la oxigenación de las células tubulares basales, favorezco todo el ambiente glomerular, yo voy a tener el tiempo de producir eritropoyetina y estos fármacos aumentan el hematocrito. ¿Que en el renal es bueno o no es bueno? Es buenísimo. ¿En el falla cardíaca es bueno o no es bueno? Es buenísimo. Otro, disminuye la presión intraglomerular y la hiperfiltración que habíamos dicho. Eso es un dato a favor. ¿Qué otra cosa? Disminuyen la albuminuria, reduciendo los posibles efectos tóxicos directos que tienen estos a nivel de los túbulos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los podocitos se desorganizan en el glomérulo? Y antes de la albuminuria hay una podicituria, que eso no lo valoramos en los exámenes. Ustedes valóreme los podocitos en la orina, nadie lo da. ¿Me comprende? Pero ese es los primeros pasos, la desorganización de los podocitos. Eso lo ven más los especialistas, pero yo tengo una idea de lo que está pasando. El otro es el efectivo, el llamado diurético inteligente que les decía, que es el volumen intravasculares que actúan extravascular. Efectos potenciales directos cardiovasculares como la perfusión renal. Si yo perfundo mejor el riñón, mi corazón recibe ese efecto. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay un síndrome que se llama cardiorrenal, que todo lo que pase al corazón le va a pasar al riñón? Y yo les ponía ejemplos. Si entra un paciente en choque cardiogénico a su unidad, ¿qué es lo que primero ven ustedes? Mirar si está afectado su riñón, si la creatinina subió. Eso es una lesión cardíaca inicial aguda que termina afectando el riñón. ¿Qué pasa si tú tienes una insuficiencia renal aguda? Paciente con una glomerulosclerosis aguda, esas que le dan a los pacientes tóxicas, qué sé yo, termina afectándose el corazón. ¿Por qué? Por esa situación de sobrecargas de solutos y sobrecargas hídricas que se produce por la falla renal aguda, que hay que manejarla bien. Parámetros metabólicos. ¿Cuáles son los parámetros metabólicos que se consideran útiles? El peso me lo baja. Y otra cosa, la hemoglobina glicosilada, porque me baja el nivel de glucosa, porque la glucosa está en la orina, no está en el torrente sanguíneo. Disminuye el ambiente proinflamatorio, el ambiente profibrótico, solo es una evidencia experimental, pero ya se ha establecido que sí. Si mi corazón se hace fibrosis, más fármacos lo impiden. La fibrosis es lo que hace que mi corazón tenga falla y la fibrosis es lo que hace que el riñón tenga falla. Si yo evito eso, estoy dándole al punto clave de la disfunción. Bajan presión, disminuyen la disfunción endotelial y disminuyen el endurecimiento arterial. Todos esos son caminos propuestos por cual los inhibidores SGLT2 producen protección renal. Cuando nosotros hacemos esas intervenciones que son múltiples, IECA, sartanes, inhibidores SGLT2, aspirina, estatinas, etc. ¿Qué son intervenciones en enfermedad renal adecuadas? Miren, este es extraordinario. Esta es una de las mejores gráficas que yo pude realizar. Sujeto sano. ¿Qué dice aquí? Edad. ¿Qué dice aquí? Tasa de filtración glomerular. Nosotros, ustedes, todos los que estamos aquí, hay una pérdida de la función renal por el envejecimiento. Y esa pérdida de la función renal es
menos de 1 mililitro por minuto año. Normal. Si yo le hago una tasa de filtración a mi abuelo, no lo va a tener más de 60, lo va a tener en G3, G4, pues no 4, sino G2, por un deterioro por la edad. Pero está sano. Hay un deterioro normal de la función, como todo. Y aquí en colores hay 3 pacientes diferentes. El rojo, que está aquí, es enfermo renal crónico y tiene diabetes, pero no lo estamos tratando bien. ¿Cuánto llega a tener? Menos 10 mililitros minuto año. Hay 10 veces más deterioro. Entonces el paciente va a llegar mucho más pronto a un requerimiento incluso dialítico. Si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, diabetes, y que el tratamiento antes del 2015, cuando solamente teníamos IECAS o sartanes, miren lo que le pasa. Tienen menos 3.8 mililitros. O sea, mejoraron de 10 a 3.8, pero no, todavía se siguen deteriorando pronto. Y miren el paciente que debemos de tener ahora, después del 2015 que salieron los estudios, es el paciente renal crónico diabético con DAPA-CKD. Con el DAPA-CKD es el estudio que demuestra el beneficio de los inhibidores en población con falla renal. ¿Y qué hace este? Produce menos de 1.6 el deterioro, de tal manera de que enlentece la progresión. Entonces, ¿es bueno tratarlo? Es bueno tratarlo. Pero para yo darlo con DAPA, yo haber tenido al paciente con IECA o sartanes previamente. ¿Qué logro con eso? 15 años adicionales sin enfermedad renal crónica terminal. Si a un paciente diabético los tratas bien y logras los objetivos de todo, presión, de lípidos, de dejar de fumar, todo el aspecto holístico que les conversaba antes, tú puedes reducir 15 años la aparición del deterioro renal terminal. Supongamos este paciente tiene 63 años, tiene una tasa de 56, tiene el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona este paciente. Este paciente tiene 73 de año y tiene 10 de tasa muy grave. Mira, cómo ese paciente, si yo lo cojo y le doy tratamiento, mire cómo cambio la evolución. Y ese paciente con un buen tratamiento vamos a tenerlo en esta situación. Mira, 3 tipos de pacientes. Pacientes aparentemente igualmente poco su tasa deteriorada. Ahí están los colores. El paciente que está tratado solo con ¿qué? Con IECAS o sartanes. Y el paciente que está tratado y lo representamos con una tortuga. ¿Por qué? Porque viven más las tortugas. Pero este paciente, a pesar de tener 10 de tasa, tiene la edad de 88, casi similar al anterior y más viejo, pero tiene RAS y tiene inhibidores SGLT2. En esto el deterioro es de 1.85, lo cual le hace ganar 15 años más de vida libre de eventos. Ahora, uno de los aspectos que le he dicho a ustedes es la albuminuria. Albuminuria significa daño. ¿Los inhibidores SGLT2 tienen la capacidad de disminuirla? Sí. Mira, si yo intervengo primariamente y tengo normoalbuminuria, yo tengo una reducción, o sea, yo tengo normal mi albuminuria,
en los pacientes que ingresaron en este estudio que se llama DECLARE. DECLARE es el estudio pivotal de dapaglifosina. Y en el estudio DECLARE había un 60% de prevención primaria y había un 40% de prevención secundaria. Aquel paciente de intervención primaria hubo una reducción estadísticamente significativa de 21% de albuminuria. Cuando los pacientes tenían progresión, mira, tuviesen los pacientes de micro a macro, se redujo esa posibilidad de que de microalbuminuria o de normoalbuminuria se vayan a macro casi el 50%. Cuando estos pacientes pasaban de normo micro a micro macro, se reducía el 27% y siendo estadísticamente significativo porque no toca la unidad. ¿Sí saben lo que es estadísticamente significativo? ¿Sí conocen el término? Porque estamos hablando, y yo estoy hablando, ustedes tienen que comprender lo que yo hablo. ¿Por qué dice estadísticamente significativo? Es por esto que es el intervalo de confianza de 0,45 a 0,65. No toca el 1, la unidad. Si está menos de 1, no toca el 1. Si saben qué es el 1, ¿no? Si están por debajo del 1 es beneficioso. Y si los dos números no tocan la unidad, es estadísticamente beneficioso. Supongamos que yo tenga aquí 0,45 y aquí tuviese 1,65, no existe significancia. Si yo tengo un paciente, le doy un fármaco A y a otro grupo de pacientes le doy el fármaco B, y cuando hago el análisis estadístico me sale que el fármaco nuevo, que era aparentemente mejor, sale más de 1, o sea, por encima de 1, 1,72, 1,87, aquí 1, ¿no? Ese paciente le va mal con el fármaco. Es perjudicial. Menos de 1, favorable, disminuye la microalbuminuria en este caso. Más de 1, desfavorable. La DAPA aumenta la microalbuminuria, se podría decir. Y en lo que es la regresión, que es lo más importante, aquellos pacientes que comenzaron con micro o comenzaron con macro en el estudio, se revirtió o regresó a la normomicroalbuminuria en el 54%. Si ves la diferencia, aumentó la regresión. ¿Qué significa aumentar la regresión? ¿Algo nuevo, positivo, beneficioso, sí o no? Por eso salen números más de 1, porque está del otro lado. Si fuera, el otro lado es dapaglifosina, a favor de dapaglifosina. Entonces, en este ejemplo se puede ver bien lo que es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo progresión, ¿es bueno o es malo que progrese la micro a la macro? Es malo. Entonces está menos de 1 y produce lo que se llama regresión, produce progresión, la impide, y la intervención temprana también es buena con estos medicamentos. Vida real. Esto es el estudio de Claire. En la vida real vemos otras cosas. Miren, esto es muy interesante. Miren esta gráfica. Aquí dice punto 0. Son 24 meses en este estudio de vida real. ¿Qué le pasa? Esta de aquí en rojo es la dapaglifosina, o la empaglifosina, o la canaglifosina. Todo lo que está representado por esa raya roja son los 3 fármacos inhibidores SGLT2 que en este mundo real se están investigando. ¿Y qué es lo que pasó? En los primeros semanas hubo un deterioro y es esperable. Igual lo hacen los IECAs y los sartanes. ¿Qué haces cuando tú le metes un sartán o un IECA a un paciente que tiene deterioro de la función o microalbuminuria?
le dices, vamos a hacerte un control de la creatinina y ver a ver si aumenta. Si aumenta, puede ser hasta un 30% y nos quedamos tranquilos. Porque después de ese tiempo ya no. Y mira lo que pasa. Bajó, pero posteriormente sube. Y se aleja del deterioro de los demás que no tomaban ni EMPA, ni CANA, ni dapaglifosina. A esto personalmente yo le he dado el nombre de la V de la victoria. ¿Por qué la V de la victoria? Porque se te bajan las primeras semanas, pero después sube. Y es más lenta el deterioro de la función. Mira el deterioro de la función cómo aumenta. 1.53 en comparación con el grupo que no está tomando inhibidores SGLT2. Y esta V de la victoria aparece en todos los medicamentos que son renoprotectores. Los que no producen esa V de la victoria, no producen esa V de la victoria, no son renoprotectores. Fracasaron. ¿Qué nos dice el ADA y la Sociedad Americana de Endocrinólogos? 3 cosas hay que preguntar. ¿Tiene mi paciente riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Cómo lo sé? ¿Qué hago yo para saber el riesgo de mi paciente? Hago la tabla, ¿te acuerdas? El CADIGO del 2002 está. La que dice A1, A2, A3, G1, 2, 3, hasta el 5. ¿Qué me pregunto? ¿Mi paciente tiene insuficiencia cardíaca? ¿Qué tengo que hacer ahí? Llamar a un cardiólogo ustedes, dice. ¿Tiene mi paciente enfermedad renal crónica? Yo lo sé. Eso sí, pregúnteme, doctor, yo lo sé, lo digo. Tengo que ver la tasa de filtración a través de la creatinina y una ecuación, o ver la relación entre proteínas y creatinina. Y esta es la ADA del 2024 que nos dice lo siguiente. Lo vamos a ver en detenimiento en otra clase, pero para que ustedes tengan una idea. Medicación reductora de glucosa que nosotros debemos utilizar para el manejo de los pacientes con diabetes. ¿Ok? Ese es el concepto de la tabla. Y después de decirnos que debemos de priorizar los cambios de estilo de vida, alimentación, etcétera, fomentar el ejercicio, nos dice lo siguiente. Para bajar el impacto cardiorrenal, todo lo que está en verde aquí, verde más oscuro, tengo que preguntarme 4 cosas. Si mi paciente diabético tiene, esto significa enfermedad cardiovascular establecida, ya se infartó, ya tuvo un stroke, ya tuvo una operación de bypass coronario, la droga de elección son 2. En primer lugar, los GLP-1, que ya vamos a hablar, o los inhibidores SGLT2, o los 2. Si mi paciente es de alto riesgo cardiovascular, haciendo una tabla del score, ¿se acuerda que yo les decía? Ahora han sacado un score diabetes, los europeos, y lo han dividido en 3 categorías. Poblaciones europeas de alto riesgo, de moderado riesgo, de bajo riesgo. ¿Qué debo de hacer? Lo primero que debo de hacer si yo tengo un paciente de alto riesgo y diabético, utilizar inhibidores SGLT2 o hacer una combinación si es no suficiente el hecho de llevar la hemoglobina glicosilada con los GLP-1. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué significa tener insuficiencia cardíaca? Ya lo vamos a ver ahora. Tener disnea,
tener ortopnea, tener ingurgitación yugular, como signos y síntomas. Si tiene eso, ¿qué se prefiere? Utilizar inhibidores SGLT2. ¿Qué pasa si el paciente, y ahorita estamos viendo a este paciente, es diabético y tiene enfermedad renal? ¿Qué es preferible? ¿Comenzar con qué? Con inhibidores SGLT2. Que con el tiempo lo podemos combinar con GLP-1 si el paciente diabético que tiene falla renal está obeso, para bajar el sobrepeso. O ese paciente con falla renal tiene dificultad para yo conseguir la hemoglobina glicosilada deseada, que debe ser 7, como hemos dicho. Esto de acá lo vamos a ver en otra clase, pero esa es lo que tenemos que hacer cuando tenemos 4 categorías de pacientes. Que quede claro, cuando yo tenga diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, yo debo de utilizar GLP-1 y si no es suficiente lo puedo asociar con inhibidores SGLT2. Ya la guía no te dice usar metformina. Que el ISGLT2 lo puedo comenzar utilizando con metformina combinada, lo puedo hacer. Pero mi objetivo primario es el ISGLT2 o el GLP-1. Si yo tengo alto riesgo cardiovascular, porque tú me hiciste una tabla de riesgo score, diabetes o una frámiga y estoy de alto riesgo, yo tengo que utilizar un inhibidor SGLT2 asociado o no a metformina o asociado a agonista GLP-1. Si yo tengo evidencia de tener diabetes y enfermedad tipo insuficiencia cardíaca, yo debo de utilizar como primera estrategia un inhibidor SGLT2. Y si yo tengo falla renal y soy diabético, tengo que utilizar un inhibidor, ¿ya? Como la DAPA, como la EMPA o como la canaglifosina. Y acá es cuando tenemos un aumento del peso. Esto vamos a hablar en una clase muy práctica, que es conocer los otros fármacos que están en la palestra, que son los agonistas GLP-1. Acuérdense, semaglutide, el Ozempic, que se está utilizando mucho para bajar de peso, incluso en personas no diabéticas se está utilizando porque ya tiene normativa de la FDA para eso. Y tenemos otras drogas como por ejemplo el tirzepatide, que ya lo vamos a hablar, dulaglutide, liraglutide, que son fármacos que bajan más de peso. Entonces, como conclusión, si yo tengo un paciente diabético, después del razonamiento de todas estas charlas que hemos tenido y cómo buscamos falla renal, ya sabemos la primera parte, falla renal en el paciente diabético. Vamos a entrar en lo que es después diabético con insuficiencia cardíaca. Y después vamos a ver diabético obeso, que es el otro. Y el otro paciente es el diabético con enfermedad cardiovascular establecida, que vamos a tener algunos ejemplos. Resumiendo, en cuanto a la terapia, todas las personas con diabetes debemos de hacer un control del riesgo cardiovascular. Y si yo soy diabético y tengo enfermedad cardiovascular o soy de alto riesgo, yo debo utilizar ISGLT2 o GLP-1, o ambas. Dice IO. Si yo tengo insuficiencia cardíaca, ISGLT2. Si yo tengo diabetes o enfermedad cardiovascular, debo de utilizar agonistas GLP-1 o pioglitazona, que se usa menos, pero es una opción. Si yo tengo diabetes y tengo enfermedad renal crónica, ¿qué debemos de usar? Inhibidores SGLT2 y debemos de utilizar ajustando la dosis. ¿Qué nos dice las recomendaciones en el manejo de la enfermedad asociadas con la diabetes? Modificar el estilo de vida. El tratamiento está ISGLT2 y metformina en verde, significa que la debes de combinar. El inhibidor SGLT2 a dosis máximas tolerables, que son los IECAs o los sartanes, las estatinas a dosis moderadas o altas. Si yo tengo que mejorar mi control de la hemoglobina, lo puedo asociar con GLP-1.
Yo les pregunto, ¿qué fármacos tienen color verde? 3 fármacos en diabetes. Metformina, por el tiempo que tenemos y lo que es muy barata. Los inhibidores SGLT2 y los agonistas LP1. Ese verde significa que es una indicación 1A. Tenemos que hacerlo. En lo que corresponde a los demás, vemos que las estatinas, los antiplaquetarios, el bloqueo de los canales si tenemos necesidad de mejorar el control de la presión y tener fármacos antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona también lo debemos de utilizar, ¿ya? Especialmente teniendo en cuenta que el potasio tiene que ser normal para yo utilizar estos fármacos. Y el último es el enfoque que yo les traigo al final, que es el enfoque CAREME. ¿Qué significa K? Cardiovascular, reno, metabólico. Y el enfoque cardiovascular, reno, metabólico está en este continuo cardiovascular que ustedes ven. ¿Cómo comienza la enfermedad cardiovascular? Con los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? La hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo y la diabetes, sobrepeso, obesidad, sobre todo, que me van a causar una enfermedad aterosclerótica o me van a producir microalbuminuria con el tiempo, que se da a conocer como daño orgánico subclínico. Yo me puedo encontrar un ateroma carotidio aquí, eso es un daño aterosclerótico continuo, subclínico. Me puedo infartar, de la micro puedo pasar a la macro. Si me infarto ya tengo una enfermedad clínica, ya tengo enfermedad cardiovascular establecida. Posteriormente de mi infarto, el paciente tiene dilatación ventricular y después de la dilatación ventricular hace insuficiencia cardíaca y después se muere. En el caso del continuo cardiovascular renal, después de la micro, que es un daño renal, pasa a la macro, que es un mayor daño, y pasa a la insuficiencia renal crónica terminal y a la muerte. De tal manera de que mi enfoque debe ser un enfoque metabólico. ¿Qué significa enfoque metabólico? Poner la hemoglobina glicosilada en ese 7 que debemos ponerlo. ¿Cuál es el enfoque preventivo? El enfoque preventivo es de evitar el deterioro con estos IECAs o con sartanes, con estatinas, con aspirina y con ISGLT2 o con agonistas LP1. Y el enfoque terapéutico es todo lo que hemos visto. ¿Qué es el enfoque terapéutico? Usar cosas que hayan demostrado beneficio. Hay medicamentos para la diabetes, muchos medicamentos para la diabetes, pero no todos son con beneficio cardiovascular. ¿Ok? Ok.